Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. En 2 versículos vamos a leer, los cuales dicen así de la manera siguiente. También el verso 16, hermanos. Gloria a Dios. El 17 vamos a leer. Nos vamos a mover a un versículo más. Por eso me ama el Padre, dice verso 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo, sino de mí mismo yo pongo. Gloria a Dios. Aleluya, vamos a cambiar. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, la lectura. El diablo se opone, siempre es metido este animal. Señor lo reprenda ahora en esta tarde. Gloria a Dios. Verso 17 le dije, ¿verdad? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo vamos a leer una vez más. Aleluya, el verso 17. Para eso es la palabra de Dios y es de nosotros, hermanos. Aleluya. Para mayor entenderla en esta tarde lo que estaremos hablando. Capítulo 10, versículo 17 dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Vamos a orar, hermano. Oramos a Dios Padre y buen Dios que estás en gloria. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder, Señor, abrir su palabra esta tarde, poder meditar en ella, Señor. Gracias le damos por su bendición. Gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Le pedimos, oh Cristo de la gloria, que nos hable a nuestra vida conforme la necesidad que tenemos, Señor. Que su palabra corra y fluya y que su nombre pueda ser glorificado. Gracias por su bendición en esta tarde, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Como dijo alguien, no se siente en la alabanza. Aleluya. Porque a veces cuando se sienta ya, se sienta cómodo y ya no tiene ni acción de alabar a Dios. Pero usted no es de eso, como dijo el hermano Mardoqueo. Gloria a Dios. Un tema para esta tarde, hermano. Jesús el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Aleluya. Una vez más repito el tema. Jesús el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Bendito sea el Señor. Esta tarde, hermanos, queremos que meditar en esta palabra que hemos leído. Gloria al Señor. Esta palabra, hermano, Jesús, Él venía hablando con el tema de cómo Él era el buen pastor, que Él era el pastor de las ovejas, que Él habló también con respecto que Él era la puerta. Y en esa puerta, si alguien entraba, no iba, hermanos, a hallar, siempre iba a hallar pastos verdes. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, junto a aguas de corrientes de agua me pastoreará, dijo él, y confortará mi alma. Aleluya. Esta palabra, hermanos, el Señor venía hablándole a sus discípulos con respecto, hermanos, de esta palabra que hemos leído. Es, hermanos, sin embargo, el versículo, hermanos, si usted puede verlo conmigo en esta hora, el verso 10, versículo 9, usted verá que lo que dice en este momento, gloria a Dios, del capítulo 10, verso 9, dice: el Señor
yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aleluya. El que por mí entrare, dijo el Señor, será salvo. También Él dijo en su palabra, hermanos, alabado sea Dios, yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no fuere por mí. Entonces el Señor estaba diciendo, si yo soy la puerta, por mí deben de entrar. Yo soy la puerta que por mí deben venir y entrar por esta puerta. Entonces Él dijo también, yo soy el camino. Y si soy el camino, por mí tienen que venir para poder llegar a donde está el Padre. Alabado sea Dios. Tenemos que venir primero a Dios. El hombre tiene que venir primero a Dios. El hombre tiene que entrar por la puerta, hermanos, la puerta angosta. El Señor se refirió que habían dos puertas también. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. Alabado sea Dios. Por la puerta angosta que se representa, que es Cristo Jesús, por esa puerta solo entran, hermanos, la gente que se han apartado del mal, porque es una puerta angosta. Allí no entra el inmundo, allí no entra, hermanos, alguien que esté practicando el pecado, la mundanalidad, porque es una puerta angosta. Alabado sea Dios. Hay estrechez en esa puerta, no se puede llevar nada en esa puerta, no puede venir arrastrando el hombre el pecado, lo que antes lo detenía, antes lo agobiaba. Hermanos, el hombre no puede entrar por esa puerta si está practicando cosas que no son agradables delante de Dios. Alabado sea su nombre. Solamente entran en esa puerta los que se han negado al pecado, los que han rechazado la mundanalidad del pecado, todo lo que les asedia. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino. Alabado sea Dios. Tenemos que entrar por el camino que es angosto, pero este lo lleva a la vida eterna. Alabado sea su nombre en esta tarde. Aleluya. Si Él se está refiriendo que es la puerta y también se está refiriendo que Él es el camino, entonces no es como dicen algunos por ahí. Todos los caminos, dicen algunos, llevan a Dios, dicen. Usted puede hacer de todo en la vida, puede andar practicando las cosas que antes hacía, y si se va a la iglesia y va a cantar, pues así hay que servirle a Dios, dice la gente. Como todos los caminos llevan a Dios. Aún la gente se refiere de esa palabra, pero la palabra de Dios no dice así, de esa manera, sino que la palabra de Dios dice que en el camino de la puerta angosta que se representa a Cristo, a ese camino entrarán solamente los que hayan abandonado todo el pecado que les asedia. El apóstol Pablo dice que nada, hermanos, que nos asedia podamos, hermanos, estar practicando para no poder entrar al reino de Dios. Aleluya. Porque los que han sido lavados con la sangre de Cristo, esos ya no practican más el pecado, sino que practican la santidad, practican lo que es agradable delante de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu está dentro de ellos y el Espíritu lo escudriña a uno. El Espíritu le hace entender a uno que todo lo que antes hacía no era agradable delante del Señor. Por eso en la puerta angosta debemos entrar para poder ser salvos, porque así dijo el Señor: el que entrare y hermanos a esa puerta y hallará pastos, dijo el Señor. Aleluya. Aquí hallamos, hermanos, la bendición de Dios. Por eso ahora que nosotros estamos en Cristo, decimos, hermanos, que son los tiempos mejores que tenemos en los brazos de Dios. Estamos en los caminos de Dios, hermanos, lo mejor para nuestra vida, porque aquí hay alimento. Aleluya. ¿Dónde está el alimento? En la palabra del Señor, en lo que nosotros nos deleitamos. Aleluya. En gozarnos, el estar aquí en la iglesia es algo que nos gozamos, es algo que nos regocijamos en la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Por eso dijo el Señor: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que coma de este pan no
no tendrás hambre jamás, sino, hermanos, que serás saciado con la palabra de Dios. Aquí hay pasto donde comer en esta palabra, aleluya. Aquí hay alimento para nuestras almas. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Por eso decimos que Dios sacia todo lo de la vida del hombre. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer, hermanos? En el hombre todo lo puede hacer Dios. Aleluya. Todo lo puede hacer el Señor. Jesús es el buen pastor. Alabado sea Dios. Capítulo 10, versículo 10 del capítulo 10, mire. 10, 11, mire cómo dice: yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y por ahí vino el tema que le puse esta tarde. Aleluya. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay, hermanos, pastores que, hermanos, vinieron anteriormente y aún Jesús está refiriéndose del mismo diablo. Capítulo 10, hermanos, del verso 10 también. Él dice que el ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dijo el Señor, he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Eso el Señor dijo: yo he venido a traerles vida a ustedes. Eso les está explicando Jesús. Ya me imagino, hermanos, en esa reunión que tenía Jesús con sus discípulos en esa hora. Y por allá andaban los fariseos merodeando. Por allá andaban los fariseos en esa reunión alrededor, quizás donde Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Alabado sea la gloria de Dios. Así anda el diablo también ahora, que quiere robar que la palabra de Dios no quede calcada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta cuando usted se dispone a querer aprender de la palabra del Señor. Aún aquí en la iglesia a veces a muchos les está metiendo pensamientos malos, hermanos, pero el Señor los reprenda en esta hora, y que todo pensamiento malo, para que no pueda entrar la palabra, hermanos, sea reprendido en esta hora. Aleluya. Allí dice el Señor que les dice: yo soy el buen pastor. El pastor, el ladrón, solo viene, dijo, para hurtar, para matar y para destruir. Porque eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace, hermanos, Satanás: destruir la vida del hombre. Quiere llevarlo a la condenación eterna. El diablo, hermano, lo que se preocupa tanto es porque nosotros no queramos mejorar en nuestra vida cristiana. Siempre quiere tenerlos ahí caídos. Siempre quiere tenerlos ahí, hermanos, que nosotros no los levantemos, que no digamos, no abramos nuestros ojos y veamos la condición a donde estamos. Pero en esta tarde, hermanos, quiera Dios que el Señor nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestros ojos, porque queremos, hermanos, aprender de la palabra. Queremos entender la palabra, que Él es el buen pastor, y que Él es el buen pastor, y que Él su vida da por las ovejas. Aleluya. Y mire, ahí la palabra de Dios, quiero que me acompañe. Vamos a leer algunos versículos en esta tarde. Gloria sea Dios. Hermanos, vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo número 2. Gloria sea Dios. Miremos qué dice el apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso, hermanos, 21. Dice así: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro.
Si el pastor que entregó su vida por nosotros y el que nos amó a nosotros entregó su vida, alabado sea la gloria de Dios. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y el apóstol dice que nos perdonó de nuestros pecados. Aleluya, ¿no se goza usted por eso? Nos perdonó de nuestros pecados. Nos ha dado la herencia de vivir con los santos, hermanos, de estar aquí en este lugar, porque nadie ha querido buscar a Dios, sino que Cristo lo buscó a nosotros. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que Él vino hermanos, a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, como ovejas nos habíamos descarriado. Hermanos, la lectura que leyó el hermano la primera lectura que leyó el hermano Mardoqueo, dice que como ovejas nos habíamos descarriado, nos habíamos alejado de Dios, de los propósitos de Dios. Pero el plan de Dios al venir a morir en la cruz, hermanos, era para perdonar nuestros pecados. Y esa sangre que Él derramara, limpiarnos a nosotros. Alabado sea la gloria de Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, hermanos, dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Alabado sea Dios. Y él, hermanos, cuando iba para la cruz, o cuando iba, para, hermanos, el lugar donde lo iban a crucificar, él, dice la Biblia, que no abrió su boca. El mismo capítulo 53 que leímos de Isaías al principio dice que enmudeció y como cordero iba, hermanos, al matadero. ¿Por qué iba a morir él? Él no merecía morir. ¿Quién merecía morir? Usted y yo. Aleluya. Nosotros merecíamos la muerte porque nos habíamos alejado de Dios. Si Dios, al haber puesto a Adán y a Eva, era para que gozaran de la bendición en el paraíso que Él tenía. Pero, hermanos, el hombre le falla a Dios. Entró la muerte, hermanos, por causa del pecado entró la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos recomendía a nosotros? Era la muerte y la condenación. Pero Dios en su misericordia, alabado sea Dios, Él le plujo, hermanos, le plació, alabado sea Dios, venir a entregar su vida por nosotros, porque Él es el buen pastor. Nadie, dice este mismo evangelio de Juan, dice que no hay mejor amigo que el que pone su vida por su amigo. Entonces pudiera ser, dice el apóstol Pablo, que alguien pueda morir por otro, pero que sea justo aquel por quien va a morir el otro. Pero no hay nadie, no hay ningún justo en esta tierra para que otro diga: yo voy a morir por este justo. Si todos hemos pecado, todos nos hemos alejado, pero gracias a Dios que Él sigue extendiendo su mano para poder llamar al hombre al arrepentimiento. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Aleluya. Y gracias sean dadas a Él, porque usted y yo no podemos pagarle a Dios, jamás. Por tanto sacrificio que usted pueda hacer, no podemos pagarle a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Sabe qué es lo que podemos hacer? Rendirnos delante de Dios, hacer su voluntad, amar su palabra. Alabado sea su nombre. El verso, hermanos, aleluya, el verso 14 de este mismo, hermanos, capítulo 10, mire cómo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, el Señor está diciendo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las ovejas mías también me conocen. O sea, nosotros debemos de conocer a Dios, porque hay algunos que no lo conocían, y el mismo Señor explicó esto. Él explicó, hermanos, que habían algunos que no lo conocían y estaban con Él, andaban con Él, pero estos hermanos no le habían conocido a Dios. Así hay mucha gente dentro de la iglesia, que están dentro de la iglesia, pero no le han conocido a Dios.
Vienen a la iglesia porque a veces los traen. Aleluya. Vienen a la iglesia, hermanos, porque dicen no hay para dónde irnos y a veces están terminados sin dinero, pues. No tienen para ir al mall. Se vienen para la iglesia. No le han conocido a Dios. Pero aquel que le ha conocido a Dios es un deleite estar aquí. Es una alegría estar aquí en la casa de Dios. Yo no sé qué pasión usted tiene por querer estar aquí, hermano. Porque algunos pueden venir también solo para que me vea el pastor que yo voy a la iglesia. Entonces vienen, pero no hay eso. Tengo un tema por ahí que yo se lo estoy pidiendo a Dios, hermano. Aleluya. Es el libro de Apocalipsis. Hay una iglesia que se enfrió en el libro de Apocalipsis. Y yo le estoy pidiendo a Dios ese tema. Espéreme un ratito y se lo vamos a compartir. Aleluya. Y pero mire, aquí el Señor, yo quiero que veamos una cita bíblica más. Solamente le da vuelta algunas hojitas, el capítulo 6 de Juan. Gloria a Dios, para atrás se va. Capítulo 6 de Juan, si tiene abierta la Biblia. Gloria al Señor. Capítulo 6, verso 63. Gloria a Dios. Dice así el verso 63. El Espíritu es el que da vida. Les está hablando el Señor a sus discípulos también. Y cuando el Señor les está hablando esta palabra, algunos discípulos ya no querían andar con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios, hermanos, a veces cuesta, que nos confronta a nuestra vida. Y al sentirnos confrontados por la palabra, es a veces que ya el hombre ya no quiere seguir. Y dice, no hombre, mejor esto, yo pensé que era de otra cosa, seguir el evangelio. Yo pensé que nos iban a meter conmigo al estar en la iglesia. No, si es que aquí nadie se mete con nadie. Aquí predicamos la palabra. Y si le cae la palabra en todos los cultos, es porque no se ha arreglado con el Señor. Y entonces donde siente fuerte el hombre la palabra. Pero algunos discípulos ya se habían alejado. Y dice el verso 23, el Espíritu está conmigo. Es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No le creían y estaban con el Señor. Y a veces nosotros los predicadores decimos, ojalá que hoy me crean. ¿Y qué, hermano? Algunos no creen. Aleluya. Pero aquí no es que usted me va a creer lo que yo digo, sino que lo que la palabra de Dios dice. Sigue diciendo el verso 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por allá andaba Judas. ¿Cuántos Judas están dentro de la iglesia que ni creen ni entienden la palabra? Aleluya. Y puede venir dicen que venga el mejor predicador, puede venir. Si viene un ángel, sí. No, hombre, ni que venga quien quiera. Y este no entiende porque la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. Aleluya. Y dijo el Señor, el verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Alabado sea Dios. El Señor conocía quienes recibían su palabra y quienes no estaban recibiendo su palabra. Alabado sea Dios. Espero que nosotros estemos recibiendo la palabra del Señor. Porque Él sabía que allá estaba uno que lo iba a entregar, que era Judas. Y Él estaba, hermanos, oyendo los sermones de Dios cada día. Estaba oyendo cuando estaba allá en las bienaventuranzas. Judas estaba ahí, pero siempre andaba renegando alguna actuación que Jesús hacía. Cuando él, hermanos, aquel perfume de alabastro que llevó a aquella mujer y lo derramó, comenzó a criticar a Judas. Y dijo, no hombre, ¿para qué lo desperdiciaron? Mejor lo hubiéramos vendido en 300 denarios y hubiéramos metido ese dinero a la bolsa de valor. Pero mire, allá estaba Judas, hermanos, siempre queriendo criticar lo que Jesús hacía. Pero a Jesús nadie lo engañaba. A Jesús conocía quién le servía a él y quién lo seguía de veras. Alabado sea su nombre. O sea que a Dios no podemos engañarlo. Usted puede engañar a su mujer, usted puede engañar a su esposo, pero a Dios no lo podemos engañar. Aleluya. Él nos conoce.
Él sabe nuestras intenciones. Aún hasta lo profundo de la mente y del corazón del hombre, Dios lo conoce. Antes de que usted piense lo que está pensando ahorita, ya Dios ya lo sabía. Aleluya. Mire qué maravilloso es el Señor, hermano. Y pero bueno, el Señor ya sabía todo esto. Ahora veamos el verso 16 del capítulo 10 de Juan que estamos leyendo. Gloria a Dios. Ya vamos a llegar al mensaje, hermano, no se preocupe. Gloria a Dios, esta es una introducción nada más. Verso 16. Mire cómo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí, hermanos, entiendo esta palabra claramente. Que la palabra de Dios dice que Jesús había venido, hermanos, por los perdidos de la casa de Israel. Él había venido a buscar los que estaban perdidos de la casa de Israel. Hermanos, Él había venido, nuevamente lo repito, por los perdidos de la casa de Israel. Entonces, nosotros como gentiles, ¿qué era de nosotros? No aparecíamos, no estábamos en los planes de Dios. Nosotros estábamos alejados, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios que, hermanos, el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y por eso, al rechazar al Mesías, ya Dios también tenía en los planes de un pueblo, de una amada, de un pueblo que no era pueblo de Él, pero lo iba a hacer un solo pueblo. El apóstol Pablo dice que derribó la pared intermedia que estaba, hermanos, y al derribarla dice que hizo un solo pueblo y nos unió y hermanos, nos ha unido ahora para que le alabemos su nombre. Ahora el Espíritu de Dios no era para nosotros, porque sabe que los mandamientos, la ley, todo era para el pueblo de Israel. Todo lo que estaba escrito, las bendiciones, era para el pueblo. Entonces no había bendición para nosotros. A sus discípulos les dijo el Señor, ya cuando se iba a despedir de ellos: les voy a enviar un consolador. Quédense en Jerusalén. Allí nace la iglesia Pentecostés. Ahí nace ese día cuando los discípulos quedaron en aquel aposento esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Y Dios comienza a preparar a sus discípulos para que llevaran, hermanos, la palabra hacia la iglesia gentil que somos nosotros. Alabado sea su nombre. Por eso el Señor dice aquí en esta palabra, espero que me esté entendiendo, porque es una palabra bastante profética, hermanos. Y dice aquí: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Allí estábamos ya nosotros. Vamos, hermanos, a Efesios. Gloria al Señor. Para eso es la palabra, estudiémosla en esta tarde. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 2. Poderoso sea el Señor. Capítulo 2 de Efesios. Gloria a Dios, permítame, hermano. Capítulo 2, versículo 11. Mire cómo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga bien la lectura, como dice el apóstol Pablo aquí: alejaos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Aleluya. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne, las enemistades, la ley,
de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, hablando de Israel, pero porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ahora ya no somos alejados, ahora ya no somos extranjeros, dice Pablo, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se da cuenta? Que no es ningún invento lo que estamos hablando, es palabra de Dios. O sea, el Señor estaba diciendo, si hay otras ovejas que no son de este redil, pero para comprarlas yo tengo que ir a morir en la cruz del Calvario. Y por eso Él dice en este versículo 16 de este capítulo 10 de Juan, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un solo pastor es el pastor, hermanos, de este pueblo, se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y nos ha perdonado y nos ha dado libertad mediante su sangre, y nos ha perdonado de nuestros pecados. Qué maravilloso. Gracias sean dadas a Él. Yo quiero que veamos un versículo más, hermanos. Aleluya. Vamos a mirar, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, gloria al Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mire cómo dice la palabra. Y vosotros estando, dice el apóstol, muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí quedó derrotado el diablo, porque el diablo ya tenía planeado para con José destruirlo, con Juana terminársela. Pero el acta de los decretos que había contra ese hombre o esa mujer, Jesús las llevó en la cruz del Calvario. Él las llevó y expulsó los demonios que se habían planeado para poder matar, destruir al hombre. Los hermanos los venció y los expulsó públicamente. Aleluya, cuando él estaba allá en la cruz. Él fue levantado en aquella cruz. Hermanos, y al ser levantado en aquella cruz, hermanos, quizás el diablo estaba haciendo fiesta con todos sus demonios. Ganamos la batalla, quizás decía el diablo. Hoy sí la ganamos. Y cuando, hermanos, llegan aquellos hombres para poder ver a Jesús, que ya sí se había muerto y él había entregado sus hermanos, su espíritu a su Padre. Entonces dice la Biblia, el velo del templo se rascó de arriba abajo. Y él dijo, hermanos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, dice la Biblia. Ahí ese momento murió Jesús. Pero sabe que cuando el velo se rompe, entonces nosotros los gentiles tenemos entrada. Hermanos, hay una palabra profética ahí también, que nosotros tenemos entrada a la bendición de Dios. Porque Él dijo, yo he visto una perla preciosa, pero quiero comprarla y no puedo comprarla, porque esa tiene que
ser comprada a precio de sangre. El Señor Jesús, al entregar su vida, ahora puede arrebatarle las almas al diablo. Donde el diablo había dicho: estos ya me pertenecen a mí, la humanidad me pertenece a mí. Eso no le pertenece al diablo. La criatura humana le pertenece a Dios. Alabado sea su nombre. Y por eso Él vino a morir en la cruz, para perdonarnos y para lavarnos de nuestros pecados. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, qué agradecimiento debería de haber en nosotros. No deberíamos de estar con esa cara que tenemos. No deberíamos de estar tristes como estamos algunos. Algunos es verdad que están gozosos, pero otros están así algo asustados. Pero porque están oyendo la palabra de Dios, los entiendo, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Deberemos de estar alegres. ¿Cuántas veces usted le agradece a Dios porque Él murió por usted? Todas las oraciones. Usted no doble sus rodillas sin decirle: gracias, Dios, porque tú me llamaste a esta obra. Caí en la suerte de los santos. Caí en la bendición que usted me llamó a esta obra. Y ahora soy heredero de tus promesas. Ahora puedo gozarme en tu presencia y decirle a Dios, porque Él lo hizo por todos nosotros. Alabado sea su nombre. Ahora mire los versículos que leímos. Dice: por eso me ama el Padre. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él tenía poder para tomar su vida. Nadie lo estaba llevando a obligación a morir en la cruz, sino que Él iba porque Él miraba que toda la humanidad se había perdido. Y todos nosotros los habíamos perdido. Y Él dijo: yo voy a poner mi vida por ellos. Y voy a ponerla y también voy a tomarla nuevamente. En una ocasión dice la Biblia que cuando Él entró al templo, hermanos, estaban, hermanos, los cambistas ahí. Estaban haciendo negocio en el templo de Dios. Estaban, hermanos, ahí vendiendo palominos. Y el Señor le entró celo cuando Él llega a la casa de Dios y mira todo eso. Y el Señor, hermanos, agarra un látigo y comienza a pegarles a todos y a sacarlos. Porque Él se había cumplido la profecía que había dicho el profeta Isaías: el celo de tu casa me consume. Alabado sea la gloria de Dios. Y el Señor se para y les dice a ellos, y les dicen: destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Él estaba hablando. Hermanos, los fariseos estaban diciendo: si este edificio 40 años nos llevamos para poder levantarlo o para poder hacerlo, y Él dice que en 3 días lo va a levantar. Él no estaba hablando del edificio, Él estaba hablando de su mismo cuerpo, que Él iba a morir. En 3 días se iba a levantar con poder y gloria. Alabado sea su nombre en esta preciosa hora, porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño, hermano, del poder, de la honra y de toda la gloria. Aleluya. El verso 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Él dijo: aquí estoy para morir, pero voy a morir y a los 3 días yo me voy a levantar. Cuando los discípulos oían que Jesús hablaba de la muerte, ellos se entristecían. Les entraba tristeza. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban, hermanos, siempre con esa bendición de andar con Jesús. En el trayecto de su ministerio, los 3 años y medio, Él había hecho milagros, había sanado enfermos, había, hermanos, levantado paralíticos, había, hermanos, sanado de todo tipo de enfermedad, había resucitado a los muertos. Y los discípulos habían visto la gloria de Dios con sus propios ojos. Habían visto que Jesús era el Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando Él les dice a sus discípulos: ustedes, ¿quiénes piensan que soy yo? Algunos pensaban y decían:
Bueno, tú eres, dicen que la gente anda diciendo que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan. Otros hablaban de esa manera. Pero a Pedro se acerca a Jesús y le dice: ¿y tú quién dices que soy yo? Por revelación del Espíritu Santo, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe por qué? Porque Pedro había visto que había ido a visitar, hermanos, Jairo cuando lo llamó a, hermanos, a poder ir a resucitar a su hija. Pedro vio que esa muchacha se levantó. Pedro vio que cuando, hermanos, él puso las manos sobre el féretro del hijo de la viuda de Naín, hermanos, ese hombre se levantó. Pedro lo había visto y por eso ellos testificaban y decían: nosotros, nadie nos puede dar mentira, porque nosotros hemos visto manifestada la gloria de Dios. Cuando él estaba en el pórtico de Salomón, cuando él estaba predicando, Pedro le dice: ustedes mataron al Cristo, pero ¿saben qué? Él ha resucitado, él vive. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Poderoso sea nuestro Dios. Él vive por los siglos. Y nadie podía mentirle a los apóstoles, porque ellos se habían dado cuenta. A Pedro le llegaron y le dijeron: mira, ya Jesús ya no está en la tumba. Este hombre con Juan, Pedro y Juan, se fueron corriendo a poder llegar, hermanos, a la tumba para ver si era cierto. Pedro mira, hermanos, entran en aquella tumba donde lo habían puesto a Jesús. Solo vieron los lienzos que estaban, hermanos, enrollados. Ya no estaba Jesús. Alabado sea Dios. ¿Quién los podía engañar a ellos? Por esto esta gente, cuando entraban, hermano, a un culto, esta gente llegaban con regocijo para adorar al Señor, para alabar a Dios. Por eso temblaba en el lugar donde ellos, hermanos, se reunían, porque la gloria de Dios bajaba y ellos se daban cuenta que no adoraban a un Cristo muerto, ellos adoraban a un Cristo resucitado. Alabado sea su nombre. Quiera Dios que nosotros entendamos y reconozcamos que aquí venimos a adorar al mismo Cristo que adoraba la iglesia primitiva. Alabado sea la gloria de Dios, que cuando ellos oraban, hermanos, en aquel lugar temblaba, bajaba la gloria de Dios. Y allí dice la Biblia que en el día del Pentecostés recibieron las lenguas. Hermanos, cada uno hablaba como el Espíritu Santo le daba. Y el Espíritu vino y sopló sobre ellos y recibieron poder. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene poder en su vida. Hay poder y victoria en Cristo. Pero pareciera que ese poder se ha perdido. Se ha perdido. Si ahora temblamos cuando oímos las amenazas del diablo, a la iglesia la ha destabilizado cualquier cosa y nos ha llevado, hermanos, cada día a no estar confiando en Dios, sino que estar esperando en el presidente del país. Estar esperando que lo que noticias tienen, si hay noticias buenas. Por eso el hermano pasa solo viendo noticias y solo afligido pasa. Dijo un hermano allá en El Salvador: yo no miro noticias, dijo, porque más me aflijo, dijo. Y es una realidad que a veces cuando más noticias mira uno, es donde más lo afligen. Y cuando salió, hermanos, el virus este que está, no hombre, si lo quisieron afligir a uno, afligido, hermanos, uno. No quería ni sacar la nariz de la casa porque peligroso en el aire antes de veneno. Aleluya. Pero mire, aquí estamos. Y gracias a Dios que Dios nos tiene. Algunos ya se los llevó, pero porque el Señor ya quería llevárselo. Y gracias a Dios que aquellos que se lo llevó estuvieron en Cristo, y los que murieron sin Cristo, lamentablemente, que están en un lugar donde ya no hay salida. Así que, hermanos, Dios es el buen pastor. Y Él dijo: yo entrego mi vida y nadie me está obligando para que yo vaya a morir, sino que yo mismo pongo mi vida para que puedan vivir y podamos vivir nosotros en el propósito de Dios. Así que agradecemos a Dios esta tarde, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, que no tenemos cómo pagarle a Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Alabado sea Dios con este mensaje, pero también vamos a proseguir.
a lo que nos corresponde proseguir en esta hora. Gloria sea a Dios. Y voy a invitar a todos los hermanos que van a participar, que puedan pasar aquí adelante, como siempre lo hemos hecho, las hermanas a este lado y los hermanos a este lado. Gloria a Dios. Así que en este momento vamos a